Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México. Me da mucho gusto saludarles en este sábado 21 de mayo de 2016. Hemos terminado ya con el estudio que se basaba en el Arca de Noé y el diluvio, pero ahora iniciamos unos pocos devocionales basados en una parábola del Señor Jesucristo, a la que llamaremos Cocinando la Fe en Casa. Y la enseñanza de hoy es esta: el reino de Cristo que alimenta la familia. Le leo Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo 13:33. Pero también Lucas 13:20 al 21 dice esta parábola: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Podemos decir que ahora sí el Señor se metió hasta la cocina. Así decimos esta frase cuando alguien se fue grande en su intromisión en nuestra vida, ¿no es cierto? Decimos, se fue hasta la cocina. Pues podemos decir esto del Señor con la enseñanza de esta parábola. Otras parábolas nos sitúan en el campo, en el mercado o en el trabajo diario, pero esta nos introduce a un importante, o se introduce a un importante lugar de la casa, la cocina. Aunque solo menciona a una mujer, podemos suponer a otros personajes: el padre de familia que siembra y cosecha y trae el trigo a la casa. Por supuesto, la mujer lo industrializa caseramente, hace el pan, y todos los hijos que lo disfrutan, todos los miembros de la familia disfrutan este rico alimento que es el pan. El Señor dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta parábola nos hace una enseñanza, nos dice una enseñanza semejante, porque sin duda que habla de la alimentación en el hogar, y no se refiere precisamente a la alimentación física, sino a una alimentación espiritual. Siempre nos preocupamos de lo que comen nuestros hijos, ¿no es cierto? Nos resistimos, por ejemplo, a que coman en la calle porque no sabemos qué tan higiénicos y nutritivos son los alimentos que toman ahí. Pero no debemos perder de vista que la alimentación de la vida no solamente tiene que ver con el estómago y con las cosas físicas, sino que alimentamos también nuestra alma, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra manera de pensar, nuestras ideas, nuestros ideales también. El Señor usó esta parábola para hacer semejante la masa que alimenta con la vida misma. Así que podemos reconocer en la enseñanza que en el hogar hay alimento para todas las áreas de la vida. No solamente en el refrigerador y en la alacena, sino en todas las áreas de la casa hay alimento para los que forman la familia, y hay alimento para ellos en todas las áreas de su vida. ¿Qué clase de pan estamos cocinando en casa? ¿Qué clase de alimentos estamos comiendo en nuestro hogar? Como en cualquier restaurante, los alimentos pueden ser variados. Si el reino de Cristo nos habita, está entre nosotros, entonces los alimentos pueden ser nutritivos, como dice Gálatas 5:22. Encontramos aquí en Gálatas 5:22 y 23 un buen menú de alimentos caseros. El platillo podría llamarse los frutos del Espíritu. Veamos su contenido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Son estos alimentos parte de nuestra dieta en el hogar? Si la respuesta es sí, felicidades. Si la respuesta es no, hoy es día de arrepentimiento y de consagración. Es un día para tomar decisiones. También hay restaurantes muy malos, ¿no es verdad? Los alimentos pueden ser como los que nos menciona en el mismo Gálatas, pero ahora capítulo 5, versículos 19 al 21. Les leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué terrible, ¿no? Pasé muy rápido por esto porque es bastante bochornoso esto. En el modelo familiar de aquella época de la que hablaba el Señor, las cosas estaban muy bien definidas. El padre como proveedor traía el trigo, la madre como transformadora lo convertía en pan, y toda la familia disfrutaba de la bendición alrededor de la mesa. Esto es un ejemplo extraordinario de lo que puede ser el alimento espiritual que el reino de Cristo provee a las familias de hoy. Independientemente de los nuevos roles que jugamos ahora en las familias modernas, cada uno de nosotros
debe alimentarse del reino de Cristo. Y debe alimentar o debe hacer algo para alimentar a los otros del reino de Cristo, de la fe del Evangelio del Señor. Analicemos nuestra alimentación en casa y no dejemos que la televisión u otras entidades nos den de comer, ni den de comer a nuestros hijos, hermanos, padres, abuelos o nietos, etcétera, etcétera. Ahora bien, permítanme definir reino de Cristo, para que identifiquemos con claridad qué es aquello que debe alimentarnos, porque la parábola dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Establece una semejanza entre la levadura y el reino de Cristo. En el Padre Nuestro, el Señor identificó lo que es el reino cuando dijo, venga a nosotros tu reino, y después añadió, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tenemos que decir que el reino de Cristo es una familia o una comunidad donde se hace la voluntad de Dios, en la tierra como en el cielo. Podemos decir que el reino de Cristo es el corazón de los seres humanos que lo aceptan como rey de sus vidas. En segundo lugar, la levadura era masa en estado de fermentación, que servía para hacer el pan más sabroso y esponjado. En esta ocasión, el Señor la utiliza para hablar del poder de penetración de su reino. Así que podemos identificar nuestra necesidad de alimentarnos del reino diciendo lo siguiente. Hagamos de Cristo el Rey de nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. 2. Enseñemos a nuestros hijos y a toda la familia a tener a Cristo como el Rey del hogar. 3. Dejemos que su reinado sobre nuestra vida leude, es decir, inunde y transforme nuestra familia. 4. Es decir que hagamos de su palabra nuestro alimento diario. Leamos la Biblia, en términos prácticos, leamos la Biblia, compartamos la Biblia, vivamos en torno a la palabra del Señor. 5. No hay razón para vivir en desnutrición espiritual como viven muchas personas. Y 6. Atrevámonos a cambiar nuestra dieta. Está de moda regresar a lo original, lo natural, lo orgánico. Pues en lo espiritual también debemos regresar al original, es decir, a la palabra de Dios, al Evangelio verdadero. Y número 7. Reconozcamos que en el mundo religioso hay demasiados alimentos refinados, es decir, con un evangelio distorsionado, menguado. Hay demasiados alimentos contaminados, es decir, mezclados con filosofías humanistas. Y hay demasiados alimentos piratas, es decir, ajenos a la palabra de Dios. Y también hay alimentos chatarra, es decir, enseñanzas que solo engordan, pero no sanan, que solo te ponen a brincar o te ponen feliz por el momento, porque te dicen lo que quieres oír, pero solo engordan y no sanan ni salvan. El reino de Cristo, su evangelio es verdadero y puede alimentar nuestra familia. No nos conformemos con menos que eso. Alimentémonos sanamente con el reino de Cristo en casa. Espero que esto sea claro y sea útil para usted. Le deseo lo mejor y nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta luego. Mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día.